Nuestra panelista de hoy, Carmen Gloria Prado, ella es la coordinadora de formación e innovación del Centro de Desarrollo Profesoral de aquí de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ella es chilena y profesional senior con más de 25 años de experiencia en docencia universitaria, dirección de instituciones, áreas y equipos de educación superior. También es formadora de formadores en las áreas de liderazgo de procesos y proyectos de formación profesional, diseño curricular por competencias, innovación, certificación de calidad y responsabilidad social. Es también psicopedagoga, licenciada en educación y magíster en gestión de políticas de educación y cultura. Además, es especialista en modificabilidad cognitiva y formación por competencias. Entonces, procedemos a darle la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Ok. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Excelente. Ahí sí. Ok. Vamos a comenzar. Entonces, el tema de hoy, elementos andragógicos y aprendizaje basado en evidencias. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre educación superior. ¿Me escuchan bien? ¿Solo confirmando? Perfecto. Ok. Vamos adelante entonces. Vamos a desarrollar este webinar en 3 partes o puntos importantes. Vamos a comenzar primero con breves reflexiones sobre el futuro de la educación. Siempre es importante mirar hacia adelante cuando uno hace este tipo de análisis. Luego, ¿qué significa esto de transitar de la pedagogía a la andragogía? Y finalmente, qué significa una buena docencia en educación superior a partir de la revisión de investigación científica que está disponible. No pretendo agotar el tema, sino más bien sembrar una inquietud en ustedes de seguir investigando al respecto. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Para hacer esta mirada hacia el futuro, hay algunos documentos que a nosotros nos pueden ayudar bastante, que reúnen muchísima información y trabajo de distintos especialistas de diferentes países. Uno de estos documentos es este que se llama Más allá de los límites, nuevas formas de reinventar la educación superior, que es un documento de trabajo de UNESCO, ¿sí? Que se usó también para la Conferencia Mundial de Educación Superior del 2022. En ese documento se plantean cosas como muy interesantes. Aquí rescaté algunas de ellas como para ir sembrando estos conceptos que vamos a trabajar a lo largo del webinar. Se plantea que la educación superior tiene un papel estratégico y insustituible en la construcción de sociedades más sostenibles, se usa ese concepto, resistentes y también pacíficas. Que tenemos que dar un salto cualitativo para poder reinventar la educación superior como base para construir un mundo más seguro, más justo, más democrático, más sostenible. En esta conferencia mundial se profundizó en la conversación sobre cómo poder acelerar el progreso hacia la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible y cómo las instituciones de educación superior son claves en este proceso de aceleramiento, ¿sí? Por eso que este documento se constituye en una hoja de ruta, así lo describen mucha gente que también habla de ellos, y cuando uno lo lee completo se da cuenta que es de verdad una hoja de ruta, que está basada en múltiples y amplias consultas y que en definitiva nos ayudan a preparar ese camino hacia ese proceso de transformación de la educación superior que es tan necesario. Considera algo que es como bien interesante, y es que considera que las 3 misiones de la educación superior las considera desde una nueva perspectiva. Tradicionalmente,
toda institución de educación superior tiene 3 misiones, que son la docencia, la investigación y la extensión. Pero producto de esta reflexión, se plantea que el objetivo de la docencia debe ser educar a profesionales completos, sí, eso es parte de lo que tradicionalmente sabemos, pero que también sean ciudadanos plenos, capaces de abordar cuestiones complejas de un modo colaborativo. Eso ya nos está marcando la pauta entonces de cómo es que tenemos que trabajar o entender docencia. En investigación se plantea que la idea es poder producir conocimiento a través de investigación y de innovación, que van de la mano, mediante la adopción de enfoques que sean inter y transdisciplinarios. En términos de extensión, el desafío es poder actuar con un sentido de responsabilidad social a nivel local y también mundial. Lo interesante aquí en términos de la responsabilidad social y de la extensión es que no se le ve como algo anexo, accesorio, que las universidades pudieran o no pudieran hacer, sino que se le ve como algo fundamental. El trabajar la responsabilidad social incluso desde el currículum para generar estos procesos de extensión. Incluso la investigación con este sentido o abordaje también de extensión y de responsabilidad social. Entonces, responsabilidad social se transforma en algo eje de las instituciones o se debiera transformar en un eje muy importante de las instituciones. Y esta es una frase que me permití extraer porque creo que resume muy bien el espíritu del texto. Y dice que las instituciones de educación superior deben convertirse en un sistema integrado en el que su diversidad contribuye a crear, y esto es muy importante, itinerarios diferentes a lo que estamos acostumbrados y flexibles para los jóvenes y los adultos, sin reforzar nichos cerrados de desigualdad de oportunidades. Para ello, las instituciones de educación superior deben trascender las fronteras de las disciplinas profesionales, fronteras disciplinares, profesionales, epistémicas, reputacionales e institucionales. El objetivo es poder enriquecer las oportunidades educativas, fomentar la excelencia profesional en cualquier campo y cultivar, y esto volvemos al espíritu, ciudadanos plenos comprometidos con la justicia social y con la sostenibilidad, que es un objetivo fundamental de nuestra sociedad. Otro documento también interesante es reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Este es un documento muy extenso y al mismo tiempo muy rico y está en diferentes idiomas. Yo ahí les he ido dejando todos los enlaces de los textos y los documentos que les estoy sugiriendo. Están en las páginas de UNESCO a disposición de todo el mundo. Este texto tan rico, ¿verdad?, que reúne muchas investigaciones, discusiones, análisis prospectivos, que son esta mirada del futuro, de los escenarios futuros como sociedad, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿qué papel juega la educación superior? Hay una propuesta, una serie de propuestas para poder renovar la educación superior. ¿Ya? Y aquí yo hice como una pequeña síntesis, respetando, ¿sí?, estas propuestas que aquí se mantienen, no estoy interpretando nada. Y entonces, ¿cuáles son estas propuestas para poder renovar la educación superior? ¿Sí? Primero, que la pedagogía debe organizarse en torno a los principios de colaboración, cooperación y solidaridad. Que los planes de estudio deben hacer hincapié en el aprendizaje, y aquí nos coloca temas ecológico, intercultural, interdisciplinario, que ayudan a los estudiantes a acceder y contribuir al saber, al mismo tiempo que desarrollan su capacidad de aplicar lo que están aprendiendo y cuestionar lo que están aprendiendo. La enseñanza debe profesionalizarse aún más como un esfuerzo de colaboración en el que los docentes sean reconocidos por su trabajo, también como generadores de conocimiento. Esto es muy importante y no necesariamente se da así en todas las instituciones de educación superior. Y como figuras claves para la transformación tanto educativa como social. Eso es un actor principal.
Las instituciones de educación superior tienen que ser sitios que promuevan la inclusión, la equidad, el bienestar individual y colectivo, y además deben reimaginarse para promover mejor la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Somos verdaderos laboratorios para poder lograr esos espacios equitativos, inclusivos, en fin. Y para que luego se reproduzcan, ¿no? En los diferentes ámbitos laborales. Por eso esto de que somos una especie de laboratorio, nicho, nido, fértil, para que eso crezca. Y otra propuesta es ampliar las oportunidades educativas que se tienen a lo largo de toda la vida en diferentes también espacios culturales y sociales. Esto es salir un poco de los muros o de los espacios de la institución y buscar otros espacios culturales y sociales donde podamos también generar estos temas de formación. Hay unos principios, estos dos documentos dialogan, claramente, forman parte de un mismo imaginario, representación, nivel de estudio, y en ambos se plantean estos principios para configurar el futuro de la educación, que los voy a colocar aquí porque debieran ser también principios que nutran nuestra docencia como actores principales en ese futuro de la educación superior que queremos generar. Y estos principios son inclusión, equidad y pluralismo, libertad académica y participación, indagación, pensamiento crítico y creatividad, integridad y ética, compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad social, y excelencia académica, mediante la colaboración en vez de la competencia. Incluso invita a que las instituciones también puedan empezar a colaborar entre sí. Vamos al segundo concepto, de la pedagogía a la andragogía. Y aquí me permito hacer esta reflexión, ¿sí? Y es que a la hora de que nosotros consideremos estrategias de aprendizaje adecuadas para estudiantes de educación superior, tanto de pregrado como de posgrado, cuyas edades están entre los 18 años en adelante y en adelante, ¿cierto? Los alumnos de posgrado pueden tener 60 y más años también. Creo que puede ser útil dejar atrás enfoques que de repente son un poquito escolarizantes, ¿sí? Y les pido permiso para hacer esta reflexión porque vemos, ¿no?, en educación superior que a veces se tratan de llevar enfoques que son más bien de secundaria a la educación superior, o que en posgrado se mantienen enfoques que son para más bien adolescentes y no para gente adulta, ¿sí? Por eso creo que es relevante que hagamos un poco esta mirada crítica y digamos, ok, es hora de dejar esos enfoques escolarizantes y empezar a ver la educación superior mirando a esos jóvenes y adultos que tenemos al frente, ¿sí? Por eso digo que puede ser útil dejar esos enfoques escolarizantes y adoptar un enfoque más andragógico, ¿sí? La andragogía es la educación y la formación del mundo adulto, donde están estos jóvenes y adultos participantes, con el fin de poder diseñar procesos y entornos de aprendizaje que se ajusten cada vez mejor a la etapa de vida de los sujetos, de los estudiantes, a las características generacionales, que no se nos olviden que son de generaciones distintas a las nuestras, y a los objetivos formativos que pueden tener también estos estudiantes, que llegan con propósitos distintos. Tal vez el universitario, claro, viene con el propósito de tener una carrera que le permita ganarse la vida y ser fiel a su vocación. Un estudiante de posgrado puede venir con distintas intenciones: manejar herramientas, aprender a investigar, poder ascender dentro de su trabajo, especializarse dentro de algún área en particular. No se nos olvide que tienen objetivos diferentes, ¿sí? Por eso esta reflexión. Los enfoques pedagógicos, cuando yo hablo de pedagógicos, voy a asimilarlo al tema de los escolarizantes, tienden a dar por sentado que los alumnos
dependen de los profesores, que los alumnos prefieren un aprendizaje centrado en la asignatura, que los alumnos reaccionan bien ante los incentivos extrínsecos, entonces la motivación es la nota, ¿verdad? Los puntos y todo aquello que conlleva, y que los estudiantes no tienen experiencia en la vida suficiente como para que esa idea, como para que ésta sea pertinente para el aprendizaje en clase. Si nosotros pensamos así, o tenemos algún sesgo en este sentido, estamos en un enfoque más bien pedagógico, ¿sí? Bajo esta distinción que yo atrevidamente me estoy permitiendo hacer. Los enfoques andragógicos consideran a los estudiantes, jóvenes y adultos, consideran que estos estudiantes prefieren ser responsables de su propio aprendizaje y participar de la planificación y evaluación de la enseñanza. Pueden usar su propia experiencia de vida como un recurso útil para el aprendizaje. Atención, los que están aquí son de posgrado. Prefieren que el aprendizaje se centre en problemas y no solamente en contenidos. Reaccionan mejor ante incentivos internos que los incentivos externos, o sea, el placer de aprender y de dominar algo, ¿sí? Necesitan entender los motivos y la importancia de todo lo que aprenden, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se usa? ¿Cuál es la relevancia? Esas son preguntas que un joven y un adulto necesita crear y también despejar en todo su proceso. Vamos ahora a qué significa una buena docencia en educación superior a partir de la revisión de investigación científica disponible. Para hacer esto, para poder responder esta pregunta, es necesario hacer esta como breve reflexión antes. ¿Por qué es importante responder la pregunta? ¿Tiene alguna relevancia hacer esa pregunta? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Qué es una buena docencia a la luz de las investigaciones? Bueno, es importante porque el ejercicio de la docencia universitaria, las políticas de reconocimiento y de evaluación docente, la carrera académica, los programas de formación del profesorado deben funcionar con una fundamentación clara y explícita y basada en lo que la comunidad científica ha estado y sigue, ¿verdad? Investigando y demostrando como efectivo y pertinente para educación superior, ¿sí? Ahora, es importante también hacerse esta pregunta porque no basta conocer a profundidad el contenido de lo que nosotros queremos enseñar. Es necesario dominar la didáctica actualizada y propia de cada disciplina, el modelo formativo que puedan tener las distintas instituciones. Es importante hacerse esta pregunta porque las formas de enseñar y de aprender en el marco de la formación de las distintas profesiones también han cambiado y han cambiado muchísimo. No es lo mismo enseñar y aprender ingeniería, medicina, educación, hoy que hace 20, que hace 30, que hace 50, que hace 60 años, y a veces se nos olvida eso, ¿sí? Es importante hacerse esta pregunta porque es necesario enfocarse en las formas de aprender, ¿sí? Hoy día la mirada es también no solo la didáctica del que enseña, sino el cómo se aprende en las diferentes disciplinas y propiciar entornos que realmente donde los estudiantes puedan y se puedan acercar de forma muy consciente y activa al proceso de aprender, generando reflexiones y experiencias significativas que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. La pasada por la universidad o la entrada y la salida por las especializaciones son empujones para el aprendizaje a lo largo de la vida. Eso tenemos que entenderlo. Entonces es importante esos contextos donde ellos van a aprender, en definitiva, aprender algo para seguir haciéndolo el resto de la vida. Esto de seguir aprendiendo, ¿sí? Por otra parte, es importante hacerse la pregunta, ¿por qué investigar e innovar en docencia, métodos y efectividad para el logro de resultados de aprendizaje puede y debe ser un desafío muy importante como docente universitario? Puede y debe ser nuestro desafío investigar en docencia, en métodos y en la efectividad de estos para el logro de los aprendizajes.
Si queremos fundamentar en la investigación una concepción actualizada de la docencia universitaria, puede ser muy útil mirar, y aquí les voy a ir dando algunas sugerencias, mirar algunos marcos. ¿Sí? Puede ser útil mirar algunos marcos. ¿Qué son estos marcos? Detrás de reconocidos marcos internacionales acerca de la docencia, hay concepciones muy actualizadas de la docencia universitaria, de los procesos de aprendizaje, para poder formular los marcos. Entonces, marcos interesantes en esta línea son algunos de estos que les coloqué aquí. Por ejemplo, las universidades holandesas generaron en el 2008 un marco, ¿verdad?, con objeto de compartir un sistema común de cualificación. Muy interesante ese marco en sus concepciones. Yo ahí también les estoy dejando los vínculos a la página y al documento que está disponible, totalmente legal, ¿no? Otro marco interesante es un marco que hicieron las universidades australianas también. Y aquí es un marco muy interesante porque proporciona a las universidades y a su personal académico una guía acerca de una guía práctica y flexible para aclarar qué constituye una enseñanza de calidad. Eso es lo interesante que tiene. Y cómo se puede también demostrar. Entonces, es una matriz que tiene estos criterios de que es una enseñanza de calidad y evidencias que brindan, que nos pueden brindar algunos ejemplos, ¿no? Es bien interesante, está organizado en torno a 7 dimensiones. Y hay también otro marco que es interesante de mirar, que es el marco, ¿verdad?, británico, que se lanzó el 2006, se revisó el 2011 y se volvió a revisar el 2023, así que hay una versión sumamente actualizada de este marco en cuanto a la presentación de estándares profesionales para la enseñanza y el apoyo al aprendizaje en educación superior. Todos estos marcos son para educación superior. Docencia, enseñanza, aprendizaje en educación superior. Y bueno, lo bonito de este marco es que tiene reconocimiento mundial, porque ha elevado el perfil de enseñanza y docencia a nivel de educación superior, ¿sí? Y lo interesante de todos los marcos, y de este en particular, es que todo lo hace tras una revisión, ¿verdad?, basada en evidencia también científica. Y bueno, hay un marco que es el marco español, que también es interesante, ahí están las siglas, y este marco fue elaborado por universidades españolas pertenecientes a la red, esta que se llama REDU, y es una agrupación que no solamente junta a universidades españolas, en su mayoría estatales, sino que también a muchos especialistas en el tema de docencia universitaria, especialistas e investigadores, ¿sí? Así que creo que mirar los marcos, salir de nuestra forma, ¿verdad?, tan propia que tenemos, sino que mirar, salir a mirar y ver qué es lo que se está diciendo en otros países acerca de la docencia universitaria y de cómo hacer docencia de calidad, es muy importante y resulta muy nutritivo y también interesante. Otra, si queremos fundamentar en la investigación, vuelvo con la frase, una concepción actualizada de docencia universitaria, también es útil mirar investigaciones publicadas en revistas de docencia universitaria o de educación especializada. Hay revistas también que se refieren a educación para ingeniería, educación en medicina, educación médica, ¿verdad? Entonces, mirar qué es lo que se está hablando en esos contextos. Incluso hay muchos congresos de educación en ingeniería, asociaciones de educación en ingeniería a nivel mundial, asociaciones de educación médica. Y entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo ahí respecto a la enseñanza y la docencia y el aprendizaje en esas disciplinas? ¿Sí? Mantenerse al día. Mirar también lo que dicen algunas universidades respecto a la docencia. Los libros también, lógicamente, son fuentes importantes de información y los metaanálisis. Y entonces aquí puse algunos ejemplos. ¿Qué es esto de mirar metaanálisis? Cuando uno está como
dudoso respecto a qué me servirá o no, ¿verdad? Alguna metodología en particular para la enseñanza de la medicina, de ciencias básicas, de lo que tú quieras, tú puedes, colocando la palabra metaanálisis, buscar investigaciones que son investigaciones respecto a investigaciones, ¿sí? Y entonces tal vez puedes colocar metaanálisis de aprendizaje y servicio en educación superior para medicina. Y entonces te van a aparecer estas como investigaciones de investigaciones que sacan conclusiones, que pueden ser muy interesantes y útiles para ti, que puede ser un gestor que me está escuchando, un profesor, ¿verdad?, de educación superior, para tomar estas decisiones. ¿Es pertinente o no? ¿Ha sido efectiva o no? ¿Me sirve o no? Esos metaanálisis son de mucha ayuda. Bueno, y también documentos específicos, como decía, de instituciones, esas instituciones que tú dices, ok, aquí se forman los mejores médicos, aquí se forman los mejores ingenieros, aquí se forman los mejores científicos, no sé qué. ¿Qué dicen respecto de la docencia? ¿Ok? Esas instituciones también emiten muchos documentos o actualizan documentos al respecto. Uno que estuve revisando hace poco y que me parece súper interesante es este, que se llama Instrumentos para una enseñanza excelente, que es de Cambridge. Y nada, existen, hay muchísima literatura. Lo importante es que sea literatura actualizada, de buenos referentes y de gente que a ustedes les interese seguir, ¿no? Mirar, imitar. Y bueno, hay libros. También con esto quiero invitarlos a visitar la biblioteca del Centro de Desarrollo Profesoral, que siempre está actualizada. Y un libro muy interesante que como equipo lo hemos desmenuzado, analizado, aprovechado, es este que se llama Cartografía de la Buena Docencia Universitaria, un marco para el desarrollo del profesorado basado en investigación. Escrito por varios de los agentes que participaron en la generación del marco español, nutrido por investigaciones hechas por estos autores de este libro, así que es de muchísimo interés, está disponible en el centro, así que si quieren solicitarlo, lo pueden hacer. Bueno, y los invito a revisar el resto de bibliografía que existe en el centro y en otros lugares en torno a la buena docencia en educación superior. Ok. Haciendo como una síntesis. Arriesgada, pero síntesis al fin. Producto de toda esta mirada. Hoy día sabemos que en educación el foco está puesto en generar procesos formativos y entornos que se centren en el estudiante, en sus procesos de aprender y en el logro de sus resultados orientados al desarrollo de competencias. ¿Sí? O sea, la mirada está aquí. El foco puesto en generar estos procesos formativos centrados en el proceso de aprender de los estudiantes. Entonces vamos a revisar ahora, los voy a invitar a que revisemos algunos conceptos y prácticas educativas que permiten desarrollar estos procesos y entornos centrados en los procesos centrados en el estudiante y en el aprendizaje, desde prácticas e investigaciones que se señalan como exitosas en educación superior. ¿Sí? Y para hacer esto me voy a apoyar en una forma de organización que plantea uno de los autores principales del libro que recién les recomendé, que es Javier Paricio, a quien nosotros además tenemos el placer de conocer y quien también nos está acompañando en los procesos de diseño de los planes de formación del profesorado, de carrera académica, es asesor de nuestra universidad también. Bueno, y él junto a estos otros autores propone alguna lógica de agrupación de estas estrategias, ¿no? En torno a estos como grandes objetivos, conceptos con un para qué. Está el concepto en negrita y debajo está el para qué. Entonces, las estrategias pudiéramos pensarlas en torno a provocar un aprendizaje activo y constructivo, que eso correlaciona con ¿qué? Con la calidad de lo que el estudiante hace. La manito que está ahí con el corazón
Procesos de aprendizaje colaborativo, ¿para qué? Que es lo que está en subtítulo, para el desarrollo cognitivo del estudiante, que no se nos olvide eso, ¿sí? Ya lo vamos a ir explicando. La autorregulación del aprendizaje como un proceso importante en educación superior, ¿para qué? ¿Para qué sirve la autorregulación? Para la transformación intelectual, nada más ni nada menos. Y los entornos de aprendizaje para poder generar interacciones intensas y que también sean valiosas. Entonces vamos con cada uno. Estamos bien en el tiempo, así que no se preocupen que vamos a alcanzar bien. El aprendizaje activo y constructivo, que tiene que ver con la calidad de lo que el estudiante hace. Me voy a permitir simplemente estas pequeñas como definiciones para saber que estamos todos entendiendo y hablando de lo mismo, ¿cierto? Que eso es importante, tener este espacio de distinciones compartidas, ¿no? Estamos todos entendiendo esto. Entonces, aprendizaje activo, son experiencias de aprendizaje donde el estudiante es el que ocupa un papel protagonista, puesto que es él el que, guiado y motivado por el profesor, quien se enfrenta al reto de aprender y asume un papel muy activo, y esto no se nos olvide, porque no es actividad por actividad, no es que haga muchas cosas, se mueva harto y lo tengamos lleno de tareas, sino que él asuma un papel activo en la adquisición del conocimiento. Ahí está el tema de lo activo. Y aprendizaje constructivo, son actividades para un aprendizaje constructivo, son aquellas que al realizarlas los estudiantes producen resultados añadidos. O sea, resultados que contienen ideas relevantes que van mucho más allá de la información de partida que tú les diste. Cuando el estudiante va más allá, genera información más allá del punto inicial, nosotros podemos hablar de un aprendizaje constructivo. Para ello, ¿qué hace un estudiante para generar aprendizaje constructivo y qué debemos hacer como docentes para propiciar esos espacios? Permitir que ellos puedan reorganizar las ideas, sintetizar, criticar, diseñar, aplicar, evaluar, dar soluciones, crear. Si el estudiante empieza a hacer eso como parte de su proceso formativo, porque tú también lo pensaste, ¿no? Como profesor, tú dijiste, ok, este es el trayecto y esto es lo que se va a ir generando y yo voy a ir promoviendo, tú vas a ver ese producto de esa construcción, de ese proceso, ¿ok? Un aprendizaje activo y constructivo, y esta es así como mantra, ocurre cuando hay elaboración cognitiva, no repetición, elaboración cognitiva y transferencia a algo, o sea, la aplicación en algo, de ese producto también de esa elaboración. Y un aprendizaje activo y constructivo debe provocar, y esto es muy importante, buenos niveles de implicación en el estudiante y experiencias de alto impacto. Y aquí me voy a detener en estos dos conceptos brevemente porque son fundamentales para el resto. Estos buenos niveles de implicación y experiencias de alto impacto, ¿verdad? Que son parte, garantizan esto del aprendizaje activo y constructivo. Hablamos nos referimos a buenos niveles de implicación o una definición posible de un buen nivel de implicación del estudiante. Es la cantidad de energía, me encanta esa definición, por eso la puse. No es mía, están todos los autores puestos para que ustedes después los puedan buscar. La cantidad de energía física y psicológica que el estudiante dedica a la experiencia de aprendizaje. Ahí estamos hablando de implicación. Y la calidad, no solamente la cantidad, la calidad del esfuerzo que los estudiantes invierten en actividades que son valiosas realmente desde el punto de vista educativo y contribuyen, correlacionan directamente con los resultados de aprendizaje deseados. Eso es, estamos hablando de implicación. Experiencias de alto impacto. Son experiencias de alto impacto, son definidas como aquellos tipos de actividades que han demostrado ser capaces de, me devuelvo a la definición anterior, son de alto impacto cuando han sido capaces de implicar al estudiante en un alto nivel, y ahora le agregamos lo también relevante, la conjugación también, o sea, implicó al estudiante y provocó una mejora en su rendimiento.
Ahí estoy hablando de impacto educativo. O sea, no solamente me sirve que esté implicado, sino que tiene que implicarse y también eso traducirse en un aprendizaje, en una mejora en su rendimiento. ¿Ok? Ahí estoy cumpliendo con estos dos conceptos que son fundamentales. O sea, atención, si estás lleno de actividades y eso no se traduce en una mejora en el rendimiento, hay algo que revisar. Por eso es importante siempre tener pendiente estos dos conceptos. Ok. Hay autores, muchos, que dentro de sus líneas de investigación han descrito cuáles son como las características que debieran tener las actividades en educación superior para provocar implicación e impacto. Las han descrito porque las han estudiado. Y entonces aquí existen diferentes miradas, hay algunos que dicen que son 7 características, 5 características, 10 características, pero al hacer el trabajo de compararlas, podemos llegar a estas como que son las que se repiten, ¿no? En las distintas investigaciones, y podríamos hablar de las 5 como de consenso. 5 características para, ¿verdad?, que deben tener estas actividades para poder provocar implicación e impacto. Las dos cosas. Primera característica, la percepción de relevancia. El estudiante tiene que percibir que lo que hace es importante y que tiene trascendencia en algún sentido, ¿sí? A eso nos referimos con la percepción de relevancia, para que se pueda, si él entiende que lo que está aprendiendo es importante y que tiene trascendencia, se implica de mejor forma. Y aquí las investigaciones dicen que las experiencias de aprendizaje que están situadas en un contexto real, por ejemplo, caso, aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, pueden llegar a disparar la percepción de relevancia. Se dispara la percepción de relevancia, se dispara entonces la implicación y el resultado. Es un poco ese es el juego. Las actividades son percibidas como muy relevantes por la mayoría de los estudiantes cuando también les pedimos aportaciones auténticas a cuestiones abiertas. O sea, que están, puede ser un caso, responder una pregunta, enfrentar algún problema, ¿cierto? De ámbitos profesionales, sociales, académicos, que ojalá sean reales. Y aquí, esto que les puse ahí con ese asterisco, y es que el estudiante cuando está tratando de resolver una determinada cuestión para la que todavía no hay una solución definitiva y lo que se espera de él es una contribución real, percepción de relevancia. ¿Sí? O sea, wow, esto en realidad es una problemática importante. ¿Sí? Ok. Otra característica es la flexibilidad y la autonomía, ¿sí? Y aquí hay estudios empíricos desde hace mucho tiempo al respecto y que hablan y que demuestran que los entornos de aprendizaje, acuérdense que estamos hablando de educación superior, 18 y más años, que demuestran que los entornos de aprendizaje que son muy controlados hacen disminuir el interés y la persistencia y la implicación del estudiante, por lo tanto el resultado de aprendizaje. Esos espacios donde son absolutamente inflexibles y que tú corres por un carril y tienes que ir cumpliendo un millón de cositas, ¿verdad? Bajan, ¿sí? No contribuyen. Y por el contrario, los entornos que potencian la autonomía favorecen la motivación intrínseca del estudiante hacia el aprendizaje. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, entornos donde disponen de opciones dentro de sus actividades. O sea, tú podrías hacer esto o aquello y vas a llegar al resultado de aprendizaje. Y es tan simple como suena. Solo demanda de nosotros una planificación donde hemos pensado en esas opciones, que a veces incluso son opciones hasta de temáticas, ¿no? Que pudieran conectar mejor, ¿sí? Temáticas, trayectos. En la educación también virtual esto ha sido bastante estudiado, ¿no?
y cómo cuando son programas de educación desde la virtualidad que son demasiado rígidos, encasillados, la gente también tiende a desertar. Bueno, ese es tema de otra charla también. Otra característica de las actividades que provocan implicación y impacto tiene que ver con el alto nivel de reto académico, ¿sí? Y el alto nivel de reto académico se relaciona con la integración de los aprendizajes, cuando son situaciones de aprendizaje donde el estudiante tiene que integrar distintos conceptos, diferentes asignaturas, diferentes habilidades, ¿sí? Estamos en un nivel de reto académico alto. El uso del razonamiento, de un razonamiento de alto nivel, o sea, cuando el estudiante está trabajando en la aplicación de hechos, en teorías de hechos, teorías o métodos a problemas que sean prácticos, en el análisis de ideas o de experiencias, en la evaluación de decisiones, eso tiene un reto que es más alto. Y cuando involucran, reto académico alto, cuando involucran pensamiento reflexivo. O sea, la valoración de fortalezas, debilidades, de sus propios puntos de vista, la adopción de puntos de vista diferentes, ¿verdad? Y cuando participan en experiencias que a veces pueden cuestionar sus propias interpretaciones. No seguir repitiendo, sino que ampliar un poco el mundo, cuestionar sus propias interpretaciones, integrarlas, discutirlas, debatirlas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una percepción alta de reto académico. Hay un elemento que es de novedad ahí también, que es importante en el tema del reto académico. Hay un estudio que es el de Weiss, que habla, que confirmaba en forma abrumadora que los estudiantes identificaron que los cursos con metodologías activas, ¿sí? Métodos activos, no la clase plana, magistral, ¿verdad? Sino que métodos activos conllevan un mayor nivel de demanda y reto cognitivo. A veces los estudiantes se vuelven como un poco resistentes a las metodologías producto de esto. Pero los estudios han confirmado que a la larga les encanta que las metodologías activas tengan esta demanda de reto cognitivo, y qué es lo que tenemos, eso sí, que cuidar, es que durante todo el proceso ellos tengan suficiente feedback, retroalimentación, aprendan a retroalimentarse entre ellos, reciban nuestra retroalimentación también como parte de ese soporte necesario para enfrentar estos niveles de reto académico altos. No significa lanzarlos, ¿verdad?, a la nube, dejarlos solos ahí, sino que poder también retroalimentar, acompañarlos en ese proceso, ¿sí? Y otras características son oportunidades de trabajo colaborativo. Aquí es importante compartir, contrastar ideas, debatir, argumentar, ponerse en la perspectiva de otro. Todo eso conlleva elaboración cognitiva de nuestras propias ideas y también profundidad. Por eso que el trabajar colaborativamente no es solamente una práctica bonita o entretenida, sino que nos ayuda a poder profundizar nuestros niveles de comprensión, ¿sí? Tiene un impacto directo en eso. La colaboración aumenta la implicación en dos vías. Por un lado, la interacción aumenta el compromiso y la satisfacción compartida. Eso lo dicen muchas investigaciones. Y por otro, la deliberación colaborativa potencia la comprensión profunda, que es un factor demostrado. Cuando yo comprendo profundamente algo, me siento satisfecho y me implico, ¿sí? Por eso es importante que conservemos también tengamos claro esta característica, ¿verdad? De actividades que promueven la implicación y el impacto. Y otra característica es la tensión dialéctica, teoría, experiencia, ¿sí? Aquí, educación universitaria, volvemos siempre al contexto, una relación significativa entre teoría y experiencia práctica ha sido absolutamente vinculada por muchos estudios con altos niveles de implicación. O sea, no solamente el relato teórico, sino que totalmente lo que estamos aprendiendo lo podamos vincular con el mundo práctico, ¿verdad?
La atención dialéctica, teoría, experiencia, puede materializarse en múltiples formas. ¿Cuándo hacemos esta conjunción? Cuando analizamos casos a partir de teorías, por ejemplo, estamos logrando esa conjunción. Cuando aplicamos principios abstractos en soluciones concretas, estamos logrando eso. Cuando hacemos diseños experimentales, cuando generamos ejemplos, cuando elaboramos prototipos, en fin, son formas de hacer esta atención. Aprendizaje colaborativo, que es otra de las agrupaciones que al inicio les planteé, el aprendizaje cooperativo para el desarrollo cognitivo y social del estudiante. Aquí voy a mostrar solamente algunos elementos básicos para la colaboración que nos permiten involucrar al estudiante en un aprendizaje en un aula cooperativa. Y algunas ideas son estas, o sea, la interdependencia positiva. Se requiere que las personas que trabajan juntas como grupo cohesionado tengan objetivos. Eso es fundamental, la definición de un objetivo común de aprendizaje, ¿sí? Y que durante el proceso valoren las aportaciones de cada cual. Y eso no puede ser solo un deseo, sino que también tú desde tu diseño como profesor puedes ocupar metodologías que obligan a ese proceso de valoración y aporte e interdependencia positiva, como por ejemplo usar juego experto, puzzle, que son métodos bastante interesantes para generar colaboración real, ¿sí? Otro elemento básico de la cooperación, que ha sido bastante descrito, es la necesidad de la interacción cara a cara. Y aunque esto parece así como un detalle de perogrullo, no lo es, porque muchas veces en las aulas universitarias y también escolares desplazamos el tiempo de trabajo a tareas, a asignaciones, el tiempo de trabajo grupal, y nos perdemos de propiciar esta interacción cara a cara dentro del aula, propiciarla y enriquecerla. Y al final, lo que desconsoladamente muchos maestros dicen, me doy cuenta que esto fue un corta y pega y que mis alumnos se distribuyeron los temas, cortaron y pegaron y entregaron algo, porque bueno, no se generó ese espacio de trabajo que es interesante poder promoverlo dentro del aula, para que realmente los estudiantes interactúen verbalmente, intercambien opiniones, tú generes esos procesos desde tu didáctica. Las habilidades sociales interpersonales y sociales. Aquí hay un tema que lo dice la investigación y también me lo dice en mi experiencia como docente y también como asesora de estos temas. Las habilidades sociales necesarias para el trabajo colaborativo se tienen que enseñar, no se dan por definición. No es que tú los pusiste a trabajar en grupo y de repente ellos aprendieron a dialogar, ¿sí? Si tú quieres realmente que ellos tengan un proceso exitoso, es necesario enseñar estas habilidades. A dialogar se aprende, a escuchar se aprende, a tomar decisiones se aprende, ¿sí? Y entonces, cuando consideres el trabajo colaborativo, fíjate cuáles son esas habilidades sociales que son necesarias de reforzar y entonces no les des una charla, enséñaselas con ejercicios, con algunos ejemplos, existe muchísimo material en esta línea. Hemos tenido la experiencia de casos exitosos de trabajar en esto con estudiantes, por ejemplo, de arquitectura, dentro de aquí de la universidad, para algunos proyectos o para la aplicación de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio, donde claramente la diferencia lo hace el trabajar en esas habilidades necesarias para el trabajo colaborativo. Y la reflexión grupal es que también considerar, propiciar estos momentos de reflexión del grupo, donde el grupo pueda autoevaluar su desempeño, puedan saber exactamente qué errores cometieron, qué cosas necesitan mejorar, ¿verdad? Eso es parte también del proceso de aprender. La autorregulación del proceso de aprendizaje también es algo fundamental en la educación superior y tiene que ver con la transformación nada más ni nada menos que intelectual del alumno. Y en este sentido hay toda una línea de investigación que se llama aprendizaje autorregulado,
que viene ya desde los años 80 y que ha estudiado las formas en que el estudiante puede tomar el control de sus propios procesos de aprender y por lo tanto desarrollar autonomía y responsabilidad. Nuevamente, no es dejándolos solos que ellos van a hacer un aprendizaje autorregulado, sino que estos son procesos que se van incorporando desde nuestro ejercicio, desde nuestras prácticas, y ellos van desarrollándolo. La autonomía es una dimensión sumamente importante, por eso coloqué ahí eso con amarillo, para los procesos de autorregulación, ya que los alumnos que son dueños de sus metas, tener metas personales en torno a lo que estamos aprendiendo es fundamental. ¿Para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Por qué esto para mí es importante? ¿Sí? Hay una conexión que es emocional y que también es cognitiva respecto a esas metas que van a generar una respuesta autorregulada y también mejores resultados de aprendizaje. Y por eso dicen que cuando tú te conectas con, no solo dicen las investigaciones, dicen, cuando tú te conectas con tus metas, los alumnos generan mayores niveles de concentración, procesan mejor la información, tienen mayor profundidad, mejores resultados. Y por el contrario, cuando la gente se siente obligada a conseguir un objetivo que no tiene conexión con algo que me interesa aprender y que va a ser útil y que no sé qué, no le vamos a dedicar mucho más tiempo a esa tarea y los resultados académicos van a ser peores. Los docentes que potencian en sus aulas prácticas que estimulan la autorregulación se aseguran que los estudiantes adquieran tanto el conocimiento como las estrategias necesarias para completar las tareas. Eso es como el desafío que tenemos si queremos trabajar con autorregulación. Y la autorregulación es entendida como un proceso cíclico que, donde los estudiantes hacen algunas de estas cosas que aparecen aquí. Se autorrepresentan la tarea, deciden hacer o no hacer en función de sus intereses, de su percepción del conocimiento, de la capacidad y de sus expectativas de éxito, planifican la manera de llevarlo a cabo. Eso es muy importante, usar metodologías donde ellos puedan como planificar cómo lo van a hacer. Están trabajando en un proyecto, en la resolución de un caso, ok, ¿qué necesito? Están trabajando en un prototipo, planifica qué es lo que corresponde hacer. Monitorean y evalúan si su realización es adecuada o no. Eso es fundamental en la adquisición de competencias. ¿Qué define que alguien es experto en algo? La expertise es justamente el que yo sea capaz de monitorear y evaluar mi desempeño. Entonces, importante incorporar este tema. Cuando deciden, están trabajando desde la autorregulación, cuando los alumnos pueden decidir cambiar sus estrategias, ¿verdad? E incluso abandonar la tarea. Hablando de esto en una formación hace poco, este fue un tema muy debatido, pero existen formas de poder pensar en esos entornos para que ellos tengan esa posibilidad, ¿verdad? O esa flexibilidad. Y bueno, evaluar su rendimiento teniendo claridad de cuáles son las causas de sus resultados. Eso también es madurez. Lóbulo frontal funcionando perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me resultó así? ¿Cuáles son las causas de esto que yo estoy haciendo? ¿Ok? Y bueno, entornos de aprendizaje como espacios para la acción y la interacción fue un tema que también tocó Victoria en el webinar al inicio de la semana y que tenía mucho que ver con el tema de la motivación. Yo los invito a buscar ese webinar, los vamos a publicar todos en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí se desarrolla con mayor profundidad esta temática. Yo solamente quería recordarles esto, que un entorno seguro y abierto favorece la implicación a un alto nivel y el cuestionamiento sistemático, la exploración, la creatividad, porque hay espacio para el debate y para el error, ¿sí? No es magia. O sea, un entorno donde yo me siento seguro y que es abierto para el aprendizaje va a provocar estos elementos. Y bueno, los profesores que establecen una relación interpersonal intensa y participan junto a los estudiantes en un proceso recíproco
que conlleva experiencias valiosas, un aprendizaje de alto nivel de implicación, un compromiso de los estudiantes con su aprendizaje, además de facilitar enfoques de aprendizaje muy profundos, potencian el desarrollo intelectual y personal del estudiante. O sea, mira el impacto que esto tiene. Una relación interpersonal intensa y valiosa va a potenciar el desarrollo intelectual y personal del estudiante para su futuro desempeño personal y profesional, ¿sí? Y bueno, profesores competentes social y emocionalmente que tienen un buen conocimiento de sí mismo y de los demás son los que fomentan relaciones de confianza y afecto y no otros. ¿Ok? Y entonces hay que invertir por nosotros mismos, ¿sí? En el tema de nuestro crecimiento personal y en esta capacidad de conectar con un otro como legítimo otro, en esta relación que es educativa, que es profundamente personal y que tiene mucho que ver con tu vida, con tu destino, con tu proceso. Y aquí, para finalizar, algunas ideas que lanzo y que repensar la educación superior requiere, entre algunas cosas, y aquí son como ideas que vienen de esta conversación. Si queremos repensar la educación superior, es necesario redefinir y actualizar los modelos educativos institucionales. Eso es fundamental. Utilizar mecanismos que sean ágiles para el diseño, seguimiento a la calidad y actualización del currículum. El currículum no es piedra. El currículum es un organismo vivo que requiere de mecanismos ágiles, ¿verdad? Para el diseño, seguimiento a la calidad y actualización. Establecer también diseños curriculares que sean flexibles, que tengan distintos trayectos y que también permitan especializaciones. Por eso que en el mundo de la educación universitaria hoy en día se usa mucho incorporar certificaciones, porque las certificaciones cambian rápidamente y me permiten tener mucha actualización de ese currículum en habilidades que son necesarias para el mundo laboral. Otro concepto es que es importante incorporar el modelo de triple hélice, esto es la alianza gobierno, academia e industria, al diseño y gestión de los programas formativos. Nosotros no somos una islita en la universidad, pertenecemos a la sociedad, nos debemos a la sociedad, trabajamos por ella. Y entonces en los diseños curriculares es necesario, ¿sí? El que, no solo en los diseños, en la generación de programas específicos, que trabajemos con esta lógica de triple hélice. El generar espacios formativos multidisciplinares al interior de los programas es cada vez más fundamental. Esta lógica asignaturista es algo que está quedando un poquitito atrás, ¿no? Entonces cada vez son espacios atendidos, creados, diseñados desde distintas disciplinas. Esa es una lógica en la que es necesario entrar. Utilizar metodologías y trayectos formativos que conecten a los estudiantes cada vez más y en forma muy temprana con el ejercicio de su profesión, ¿sí? No tenemos tiempo que perder. O sea, estas formas de educación que ocupaban 2 años como haciendo la introducción a la vida de la carrera que estoy estudiando, ya no tienen lógica en este marco y en este contexto, ¿sí? Y entonces en ese sentido se han buscado como distintas alternativas, ¿sí? Muy, muy interesantes. Por ejemplo, en ingeniería, hoy día las asignaturas de primer año, que antes eran, no sé, cálculo 1, 2, 3, 4, 10, 40, hoy se trabajan desde problemas de ingeniería, con la lógica de formación de las metodologías STEM. Entonces, trabajan en forma integrada desde los primeros años. Y el alumno desde el inicio tiene contacto con los problemas, con las problemáticas, con las cosas que su profesión requiere. ¿Sí? Sé que esto puede no gustar a algunos, pero lo tengo que decir. Es así. Otra cosa es utilizar metodologías que han demostrado su efectividad en términos de aprendizaje, fundamental. O sea, hay cosas que ya no sirven. Hay que despedirse de ellas. Entonces, estas que han ido demostrando que son muy efectivas y al mismo tiempo de ser muy efectivas en términos de aprendizaje, son métodos, y este es un sesgo interesante de los últimos tiempos, esas metodologías también me permiten
hacer procesos de investigación, de innovación y de vinculación con la sociedad, ¿sí? No solamente como por el interés o la riqueza que pueden tener pedagógicamente, sino que en el mundo universitario se conectan con estas otras cosas. Y bueno, establecer modelos también de gobernanza para la innovación educativa, que debe ser uno de los espíritus que mueva a las instituciones de educación superior, también es fundamental. Y establecer mecanismos de revisión y mejora continua de los planes de evaluación, de los planes de formación, evaluación y reconocimiento del profesorado. Creo que son muchos los desafíos que tenemos. Nosotros, es cuanto de nuestra parte, agradecerle por el continuo apoyo que nos han dado con su participación día tras día. Estamos felices por este gran apoyo, esperando que el año que viene podamos contar con ustedes. Gracias, Carmen, fue muy nutritiva, fue muy interesante, lleno de mucho material. Y aquí dicen que usted acaba de abrir el apetito para profundizar más en el tema. Así que ha sido de gran éxito. Me alegra. Me alegra mucho, ese era el interés justamente. Okay. Así que nada, ¿tiene algo que agregar, Carmen? No, solamente agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes y estaba mirando sus aportaciones también en el chat e invitarlos a seguir en este camino continuo de perfeccionamiento en docencia universitaria. Así que un abrazo a todos y que tengan una linda noche. Gracias. Hasta la próxima.